1872, el Sí, 1 de enero, lindo hecho para comenzar un año, ¿no? sí. Con noticias fuertes. Bueno, no sé si existía en ese momento algún medio de comunicación. Estamos hablando de 1872 Ujú. en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un tiempo en que la gente se moría a los 30 y pico de años. Acá algunos murieron antes, producto de este hecho, unos cuantos. Esta masacre involucra o se lleva a 36 personas ese mismo 1 de enero, eh, producto de las andanzas de un grupo de paisanos y también la represalia o el intento de detención se cobra a otras víctimas, también ese mismo día. Pero vamos a hablar, vamos a comenzar la historia desde el principio para ser un poco más puntuales y vamos a hablar de quién eh, oficialmente queda para las crónicas como el responsable fundamental de esto, que es Jerónimo Solanet o Jerónimo de Solanet, Ujú. alias Tata Dios. Por eso el anticipo que veníamos comentando con este seudónimo raro y omnipotente por lo menos Sí, claro, ya estaba de utilizar la Gaceta de Buenos Aires de 1810. Claro, claro, pero yo digo local, Claro. tenía 5.000 personas el fuerte de Tandil, Ujú. la localidad de Tandil que surgió en torno al fuerte del mismo nombre. Y bueno, lo que podemos inferir, rastreando un poco en la historia de Jerónimo Solanet, es que un hacendado de la zona, Ramón Gómez, lo trae un tiempo antes a Jerónimo Solanet porque su esposa tenía recurrentes dolores de cabeza. Ujú. Y este hombre tenía fama de curador, curandero, por esa razón había estado detenido en Rosario, Sí, ¿no? Por practicar la brujería, por decían. practicar también la brujería, tenía varias Tenía de especialidades. todo un poco, ¿eh? Él se hacía decir y curandero. Ahí va. Ese era su título científico, Y digamos, tenía con el, como un discípulo, ¿no? Que también se hacía llamar el el adivino, el Mesías, Mesías. que es muy importante en esta historia, que era Jacinto Pérez. Ahí va, Ese era el adivino, ahí va. y algunos también le decían San Francisco. O él también se hacía llamar San Francisco, no le molestaba que lo mencionaran Ujú. de esa manera. Y había dos, había otro más, que era Cruz Gutiérrez, que era el Mesías. Y después, en una escala menor, había 10 que eran los apóstoles, los 10 Ahí está. apóstoles. Eh, Se los conoce en la historia como los 10 apóstoles, no sé si ellos se autodenominaban así. Lo cierto es que desde Azul repatria o por lo menos incorpora a esta localidad de Tandil, que entonces tenía, como decíamos, 5.000 habitantes, Ujú. Ramón Gómez, a este hombre lo instala en un puesto de su propiedad, en una estancia allí, muy cercana a Tandil, y la esposa se sana, se cura de los inconvenientes de salud que tenía, y Jerónimo de Solanet cobra una popularidad entre los paisanos. El curanderismo en ese momento estaba muy bien visto porque no había demasiadas posibilidades. La medicina era muy poco lo que ofrecía y había muy pocos oferentes de medicina, digamos, muy pocos médicos en la región. Podía haber un médico en Dolores, podía haber un médico en Azul y otro en Tandil, con suerte. Ujú. Y las posibilidades de curación que ellos te ofrecían, los medios con los que contaban, eran escasos también. Entonces estaban un poquito más en paridad los curanderos, que a veces la pegaban, como en el caso de Jerónimo Solanet, con vaya a saber qué tratamiento ofició para la esposa de Ramón Gómez. Después, una vez que se instala allí en el puesto, Jerónimo de Solanet empieza a hacer reuniones con paisanos del lugar y empieza a cobrar cada vez más adeptos. Los
vienen a su rancho algunos que ya los venían siguiendo de azul, porque sin Instagram ni ningún medio de los que hoy contamos, este hombre ya tenía sus seguidores. Y por supuesto también se le suman los lugareños. Y en la prédica, porque además de curar, hacía una especie de ceremonia religiosa, que era una suerte de misa pagana, en la cual él arengaba, empieza con un discurso de xenofobia, ¿no? Hacia los muchísimos inmigrantes. Estamos hablando de la década en que comienza a llegar masivamente la inmigración europea. Una inmigración que va de bisabuelos serían, o tatarabuelos. Y tatarabuelos también, claro, porque empiezan en 1870 a llegar masivamente y se extienden hasta 1920, porque cuando se iba cortando esa inmigración, sobreviene la guerra del 14 y después deja una Europa empobrecida y vuelven a caer otra oleada con posterioridad a la guerra del 14. Pero durante esos 40 años, 50, estuvo llegando muchísima gente. Y en el principio avanza el ferrocarril, avanzan los inmigrantes, el ejército ya iba bastante al sur, alejando a los indígenas del lugar, y detrás venían los europeos que venían apoderándose de las tierras. Y quedaban los gauchos, que habían tenido un sistema muy nómade de trabajo, de trabajo de supervivencia, pero que después se pasaban mucho tiempo holgazaneando desde el punto de vista del europeo, en las pulperías, con sus entretenimientos brutales, como era el juego del pato, la taba, las carreras cuadreras, las domas, como entretenimiento. Y los europeos venían a trabajar de sol a sol, a matarse, venían de hambrunas, venían de necesidades, con otro tipo de conciencia sobre los recursos naturales, se encontraban aquí con todo a disposición y explotaban a fondo. Y competían, por supuesto, explotaban a fondo esos recursos y competían con los lugareños que, como decíamos, tenían otra idiosincrasia. Los lugareños empiezan a ver con recelo aquello. Y Tata Dios les dice que el 1 de enero, concretamente, el 1 de enero de 1872, iba a sobrevenir una hecatombe a Tandil, al mundo en general, pero que, matando a toda la población, ellos tenían posibilidades de arrancar un mundo nuevo ahí al pie de la piedra movediza. Claro, la profecía era como que esta piedra iba... Esa era la piedra fundamental, digamos, ¿no? Que algo iba a pasar en torno a la piedra movediza, que ellos estaban en el lugar estratégico del mundo y que había que hacerlo. La arenga, durante esa madrugada, permanecen en vigilia ya desde el día anterior, por lo que se sabe, ahí en el puesto de la estancia de Ramón Gómez. Y parten desde ahí, se dice que más o menos 3 y pico de la madrugada, y se vienen para Tandil. Tardan poco tiempo en llegar, en una galopeada en la que ya donde se empieza como uno dice, uno empieza a notar el viento en contra. Algunos desertan, porque no estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Es importante comentar este detalle. Fue muy importante Ramón Santamarina, un inmigrante vasco, que estaba en la región, que ya tenía 4 estancias, creo, y que le dice uno de sus peones, Escudero, era adepto a este seguidor de Tata Dios, y le comenta al patrón días antes: mire, Jerónimo está diciendo tal y tal cosa, que se viene, ¿qué hay de cierto con esto? Y entonces le dice Ramón Santamarina:
usted no diga nada, dice, no le comente a nadie lo que está viviendo ahí, dice, usted siga yendo y todos los días dígame qué es lo que está sucediendo. Ramón Santamarina era un tipo muy inteligente, había inmigrado, otro día vamos a contar la historia, si querés, de Ramón Santamarina. Había inmigrado de España y ya había construido una fortuna en 1872 y hacía poco tiempo, en ese momento no tendría mucho más de 30 años. Sabiamente él ve que algo está por venir. Sí. Que algo está por venir. Entonces vamos a contar qué sucede con Santamarina un poquito más adelante, pero Escudero lo mantenía al tanto de lo que iba a suceder y en principio estos muchachos, eran unos 50 más o menos, paisanos, todos paisanos, se visten con cintas rojas, que eran las que los habían identificado a los federales. Ya Rosas había caído, era ese, ¿no? Rosas había caído unos 20 años antes, pero ellos se identificaban con las ideas políticas de Rosas, pero mezclaban ahí religión con política. La grieta de ese entonces, digamos. La grieta de ese entonces, todavía en ese momento estaba el gobierno unitario, puede ser, lo que sobrevino a los unitarios, estaba Sarmiento. Es importante también comentar que se habían dado las epidemias de cólera y fiebre amarilla, que vienen un poco también con posterioridad a la guerra del Paraguay. Había muchos muertos en todas las localidades y Tandil no había escapado de esa situación, y de eso también se los culpaba a los inmigrantes. Claro. Entonces era el foco de todos los males. Claro, de todos los males, y había males para repartir en ese momento, claro. Claro. Bueno, así que no había COVID, porque si no también caían en la volteada. También caían a la volteada, pero no hacía falta. Llegan todas estas pestes fueron tan letales, o mucho más letales que COVID, claro, sí, que el COVID. Llegan al juzgado de paz, que era una especie de comisaría. Los juzgados de paz eran lugares donde había piedra, porque se podía mantener un detenido que no escarbara por debajo como sucedía en un rancho, y se te escapaba, ¿no? Mirá. Pero era el 1 de enero, el juez de paz no estaba. El juez de paz estaba enterado de que Jerónimo de Solanet estaba haciendo esto, pero mucha bolilla no le había dado. Dijo, debe ser un loquito que está promoviendo algo y no va a suceder nada. No pensó que se la iban a tomar tan en serio estos muchachos. Se apoderan ahí de algunas armas. Igual ya traían sus facones, y un paisano con un facón podía llegar a ser letal. Ya eran tiempos de Juan Moreira, de Hormiga Negra, estos peligrosos delincuentes que con un cuchillo mataron a decenas de personas. Después conocimos en las películas, ¿no? Sí, los conocimos en las películas, pero son de existencia real. Claro. Bueno, algunas lanzas tenían, y después salen de ahí, y ahí donde está más o menos la intersección de la ruta 26, antes en el centro, nomás a la salida del juzgado, se encuentran un organillero, un inmigrante. Vasco, puede ser. Claro, este era un italiano. Teníamos el nombre por ahí, Santiago Inverti, un organicista, creo que tenía 30 años. ¿Qué por hace ahí. El organillero? Perdón por la ignorancia, ¿no? Esa noche había animado una fiesta de celebración de año. Y en realidad tocaban el órgano, tocarían algunos temas, algunas canzonetas, y ahí con eso había estado, lo mataron, lo ultimaron, y ese fue la primera de las muertes. Y después encuentran a 11 vascos que llevaban una tropa de carretas, iban transportando cargas. Esa era una de las actividades que tenía Ramón Santamarina. Y los matan a todos, los pasan a desgüello, estaban durmiendo, y los pasan a desgüello a los 11, pero ahí arranca la matanza, podemos decir. Se dirigen después hacia dos puntos importantes para esta historia y para la intriga de esta historia. Uno es el almacén o la pulpería de Thompson,
Guillermo Thompson. Ahí Thompson dormía junto a su familia, junto a sus colaboradores. Matan a los colaboradores y a Thompson. Henry Thompson. Y a la esposa de Guillermo Thompson, sí. Y a la esposa de Thompson también. Después van a lo de Juan Chapar. Tenían órdenes de ir a lo de Juan Chapar, que era un pulpero. Y en esa época uno dice, pulpero, era un almacenero, uno se imagina, personifica acá algunos almaceneros, pero no era así. Los almaceneros en ese momento, la mayoría de quienes fueron almaceneros construyeron grandes fortunas, porque por ahí pasaba la venta de carruajes, por ahí pasaba el acopio, ellos compraban y vendían, y manejaban libretas, cuentas, que se arreglaban después con los dividendos de las cosechas. Entonces eran realmente gerentes prácticamente de una entidad bancaria. Claro. Porque no habían entidades de crédito de ese tiempo. Y eran el crédito el que te daba la semilla, el que te facilitaba dinero cuando lo necesitabas, que le firmabas un contradocumento. Los primeros capitalistas. Los primeros capitalistas. Con visión de futuro, Ramón Santamarina fue uno de ellos, lo fue Luro también, lo fue Ramos Mejía y lo fue Croto, el de la esquina de Croto, que después construyó una fortuna incalculable, ¿no? Croto de gran magnitud, bisabuelo de quien fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina, Enrique Croto, y abuelo de quien fue el autor del decreto por el que le dio nombre a los crotos, a los lincheras, un decreto por el que podían viajar hacia las cosechas gratis en los trenes, cuestión que le facilitaba a los propietarios de los campos tener que llegaran su mano de obra, porque si no eran gente con pocos recursos que a veces no le alcanzaba para tomar los trenes y pagar. Esto ya en los años 1940. Ahí va. Estamos agregando una historia, pero que viene al caso de los almaceneros, a lo que llegaron, los descendientes de los almaceneros. Bueno, Juan Chapar era el propietario del almacén más importante de Tandil y cuyos libros contables fueron secuestrados por esta partida y nunca aparecieron. Y se calcula que había gente que debía mucha plata y que pudo haber sido la instigadora, pudo haberle dado letra a Tata Dios o haberlo contratado a Tata Dios para que originara justamente esta masacre. Matan ahí se ensañan con la familia. Bueno, en realidad a todo lugar que fueron no dejaron testigos, pero allí produjeron los peores crímenes, porque mataron, además de a Chapar y a la esposa y a los dependientes, a tres niños de 5, 4 años y 4 meses, el bebé prácticamente recién nacido de Juan Chapar, y con absoluta crueldad también lo matan a él. Y de ahí en adelante ya los agarra el día. Esto había ocurrido en poquitas horas, en general iban encontrando durmiendo a la gente, algún chacarero lo mataron en su propia chacra, claro, los degollaban, hacia el paso, ¿no? los degollaban, sí. Se calcula que no tenían armas de fuego, pero después, cuando aclara el día, en el Fuerte Tandil, una patrulla mixta de algún miliciano de ese momento, alguien que oficiaba de policía, y varios paisanos se reúnen y lo salen a buscar, y van a buscarlo a Tata Dios, lo llevan encadenado junto con la partida, y por ahí se los encuentran a los paisanos, que los paisanos en principio se detuvieron ante la partida, porque ellos estaban convencidos de que estaban haciendo algo muy bueno. Claro, era su misión, ¿no? Como seguían una orden medio divina. Una orden divina. Y bueno, y Tata Dios les dicen que venían por orden de Tata Dios, sin haberlo visto a Tata Dios, que estaba encadenado, que estaba engrillado y atado a un caballo un poco más dentro de la partida, oculto, y él les grita a viva voz que no tenía nada que ver, que estaban mintiendo.
se desliga. Es Jacinto Pérez de los primeros que muere, de los primeros que matan. Y quizá era el lugarteniente de Jerónimo de Solanet, de Tata Dios, y quien tenía todas las instrucciones de Tata Dios y probablemente de alguien más para llevar a cabo este raid y por dónde llevarlo a cabo, ¿no? Esta matanza. Los demás huyen, algunos mueren en el momento y algunos son detenidos y algunos logran escapar a esta partida que fue implacable, hizo una barrida a fuego y mató a los cabecillas de inmediato. Y a Jerónimo de Solanet no le creen que no tenga nada que ver y lo detienen. Y el 6 de enero, en la madrugada del 5 al 6 de enero, hay una reunión muy importante. Ahí nomás, en el fuerte de Tandil, muy cerca de la municipalidad, está todo medio junto, para quienes conocen Tandil. Y en un calabozo estaba Jerónimo de Solanet, vigilado por un par de vascos ahí, un vasco que oficiaba de guardia, pero esto no evita que por la ventanilla del calabozo, por la claraboya, le peguen 2 trabucazos. Uh-huh. Y lo matan a Jerónimo de Solanet, llevándose él con su muerte un secreto muy importante de si hubo más gente involucrada, claro, que instigó esto. Porque estos libros contables nunca aparecieron, porque la xenofobia era constante, porque no fueron solamente estos casos los que ocurrieron en ese momento en el país, hubo más crímenes, no tan numerosos. Claro, aquí mueren 36 personas, de los sobrevivientes, los detenidos, hay un juicio posterior que se lleva a cabo en 1872, ese mismo año, y el 13 de septiembre de ese año se conoce el veredicto. 3 son condenados a pena de muerte, cabecillas que habían sobrevivido, que habían sido detenidos con vida, cabecillas o por lo menos de esta línea de los apóstoles, de los paisanos más importantes y más allegados a Solanet. 7 a 15 años de prisión, porque se les comprueba, se les encuentra ahí en la causa una participación no tan primaria en los hechos, y 1 a 1 año de prisión, y algunos fueron absueltos. 10 fueron absueltos, que quizá han tenido una participación mínima, menor o mucho más tímida, que no los complicó demasiado. Bueno, a Tata Dios lo matan, como decías vos, de 2 disparos, pero le aparecen más balazos en el cuerpo, algo así. Bueno, no, probablemente claro, pero el trabuco, el sistema del trabuco que es con municiones aplastadas, hace algunos años estaba el poncho que tenía Tata Dios. Que vaya a saber si era el poncho que tenía Tata Dios, ¿no? Sí, acá vamos a desmitificar, en este espacio vamos a desmitificar muchas historias. Le vamos a poner duda por lo menos. Sí. Pero hay un poncho ahí en el fuerte en el Museo de Tandil. Claro. Importante museo, que si van, se los recomiendo, vayan al Museo del Fuerte, que es muy interesante de ver, hay muchísimas cosas. Tandil fue muy importante, fue uno de los fuertes. Es una película del lejano oeste, pero pasó no tan lejos. Pasó en 1872, pero lo que no está lejos, nosotros de Tandil llegamos en menos de 300 kilómetros, llegamos en un rato. Y se llegaba en un par de días en ese momento, que era escaso tiempo para recorrer estas latitudes. Habían ido a lo de Ramón Santamarina, pero Ramón Santamarina, que decíamos, estaba enterado de esto y se cambió de estancia. Y él había dejado a saber que permanecía ahí, todo el mundo sabía que esa era la principal estancia, pero se cambió de estancia. Fueron a buscarlo y no lo encontraron. Y no mataron a nadie allí, de la gente con la que se encontraron. Eso es extraño también.
aparentemente había expresas indicaciones de matar a Ramón Santamarina, que ya competía con algunos lugareños del lugar con su fortuna. Días más tarde se reúnen en el centro, la noche que muere Jerónimo de Solanet, se reúnen en el fuerte de Tandil quienes iban a ser los fundadores de la sociedad masónica, porque acá se decía que los inmigrantes y los masones eran la fuente de todos los males. Eso te iba a decir, los masones también entraban. Sí, sí, los masones entraban en la xenofobia y en la persecución de Jerónimo de Solanet y en la nominación de los causantes de los males. Del enemigo para ellos. Claro, claro. Cosa que seguramente traía de Azul, en la que sí ya existía una sociedad masónica, o por lo menos el antecedente a una sociedad masónica. Se fueron creando las sociedades masónicas en ese tiempo y fueron las que le dieron las bases fundamentales a muchos pueblos. Acá hubo una. Claro. Otra para otro capítulo. Para otro capítulo, sí, bueno. Sí. Hay gente que ha seguido muy de cerca la masonería en Castelli. La masonería, sí, la masonería en general y la masonería en Castelli también. Algún profesor de historia que trataremos de localizar, que ya no está acá, no vive en Castelli, pero vamos a tratar de localizarlo para cuando nos aboquemos a esa historia, cuando hagamos referencia a eso. Lo cierto es que muere Tata Dios, como decíamos, lo matan, tendría menos de 50 años quizá. En ese momento mueren gran parte de sus cabecillas, sus seguidores directos mueren todos, y sobrevuela esa historia que ha sido llevada a muchos documentales, que hay un libro de Hugo Nario, un importante periodista de Tandil que tuve la suerte de conocer y de entrevistar, y me contó un poco acerca de lo que él había podido recabar, porque también venía a él, su abuelo, le había contado un poco la historia, que había sido casi contemporáneo, pero que había seguido, en ese momento se hablaba mucho en la infancia del abuelo de Hugo Nario, que era de Las Flores, entonces estaba dentro de la región. Y también ha habido varios documentales, y los seguidores de los periodistas que siguen los casos policiales, todos conocen esta historia, todos los han referido. Pablo Cablan, Ricardo Canaletti, Mario Marquit también anduvo por Tandil conociendo la historia. Así que Tata Dios nunca llegó a dar declaraciones, porque estoy viendo que lo último que dijo fue: una vez que venga el juez del crimen y me escuche, que es el único a quien prestaré declaración, tenga la seguridad que me sacarán estos fierros que tengo y se los van a poner a otros. Y no llegó a ver al juez porque lo mataron antes. No llegó a librarse se los llevó a la tumba. Los fierros, que eran los grillos, se los llevó a la tumba realmente, porque lo enterraron, según se dice, de pie, o sea, en posición vertical, ¿sí? Pero boca abajo. Y algunos dicen que fuera del museo de Tandil, del cementerio de Tandil. En un lugar prácticamente de obligado acceso, de paso, para que fuera pisoteado por la comunidad de Tandil. Eso era lo que se decía. Pero Pepe Barrientos, que fue un periodista que lo antecedió a Hugo Nario en la investigación, consiguió varios operarios con palas y escarbó por todos lados ahí alrededor del museo, y no encontró ningún hueso, alrededor del cementerio, perdón, y no encontró ningún hueso. Así que se calcula que puede haber sido parte del mito también, esto de que haya sido enterrado con los grillos, que hubieran aparecido los grillos, porque uno le pega a una cadena de esas y no va a estar destruida. Él lo hizo más o menos en la tercera década del 1900, 1930, por ahí. Hizo estas investigaciones Pepe Barrientos, a quien yo veo como una especie de José de Ser. Algunos busquen los periodistas de aquellos tiempos, ¿no? Claro. Un periodista bastante, no sé a quién poner hoy. Claro. Medio showman, pero bueno, era un periodista gráfico. En aquellos tiempos no existía, por supuesto, la televisión. Esta historia me gustó como para comenzar
este ciclo porque me parece que tiene todo, tiene xenofobia, tiene Claro, por ahí sí pensamos que religión. todavía existen discursos altamente discriminatorios o xenofóbicos cuando escuchamos hablar de la gente de Bolivia, de Paraguay y Sí, demás. y cuando Imagínate en nos esa vamos época. a lo que ha ocurrido, el fanatismo religioso, cómo se Claro, puede influir sobre una persona para que cometa crímenes, lo ocurrido ahora en el mes de septiembre, creo que fue en la Franja de Gaza, con estos árabes que entraron sí, ahí jamás. y de Hamas, lo que hace Hamas, lo que hacen los militantes de Hamas, inmolándose por Ujú. diversos lugares del mundo, algunos siendo hijos de, de descendientes o de inmigrantes a otros países y que no han pisado quizá la tierra, esas tierras de Arabia Sí. nunca, y lo hacen en Francia, lo hacen en otros países con un absoluto convencimiento de que están haciendo algo Ujú. bueno por la humanidad, y lo que hacen es autodestruirse en nombre de un Dios que, Claro, los fundamentalismos, ¿no? Que, ¿quién me comprueba que existe? claro, sí, 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 sí. Y la idea de la patria también, ¿no? La idea de la patria, porque vos Que muchas cómo, veces te puede llevar a... y cómo podés convencer a alguien por Claro, dinero. No todos se arriesgan la sí. vida, pero bueno, por un bien supremo idealizado que es la patria o la religión, Ujú. podés influir sobre el Sí, sobre convencimiento las masas y o la en este incondicionalidad de caso, otra persona. sí. Esto fue lo que hicieron algunos eh, de estos iluminados mesías de aquellos tiempos, y lo siguen haciendo los de otros tiempos, y así logran matanzas o inclusive hasta envenenamientos masivos como el de Guyanas hace muchos años, Ujú. por el Mesías Jones de aquellos tiempos, historia Ah, que te mira. recomiendo, Bueno, historia que te recomiendo, sí. pero que la dejaremos para otro momento porque ya con esto creo que hemos tenido suficiente. 36 muertos en Tandil, 36 asesinados en forma directa, varios muertos producto de esa persecución, y una historia que ha quedado en los anales de la criminología argentina, la más grande en Tandil seguramente y una de las más grandes en un solo hecho en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Las muertes de Tata Dios. Tata Dios, como para graficar un poquito, tenía un poco más de 40 años, era alto, dicen las crónicas, con una Ujú. barba larga, ¿no? Sí, sí. Bien Y, y su poncho. la imagen de un Mesías de aquellos tiempos, Ahí ¿no? va, La ahí va. imagen de un Mesías de aquellos tiempos, y curaba, que no era un instrumento menor Ujú. a la hora de poner en práctica las artes del convencimiento. Claro, claro. Curaba. Claro, porque cuando uno habla entre comillas, brujería y demás, muchas veces se ha acuñado ese término para ir contra mujeres u hombres que tenían conocimiento sobre la naturaleza y que, así como hoy el médico trata una rutina de un montón de casos similares y va ganando experiencia, en ese caso también era con las plantas y con los elementos de la naturaleza. Pero en este caso era un curandero que además influía sobre la psiquis de Sobre la las conciencia, personas. sí, sobre la conciencia de las personas, Ujú. sobre el proceder fundamentalmente. Tal cual. Bueno, Horacito, te agradezco muchísimo, ha sido un gustazo. Me parece que la historia de Tata Dios se puede seguir desarrollando porque tiene un montón de puntas, pero la que venga será otro capítulo. Sí, la que venga será otro capítulo, quizá algún personaje, no sé Ujú. ni de qué vamos a hablar en el martes Vos que viene, hacés pero este contenido que se llama Sucesos y Personajes hace mucho tiempo, ¿verdad? sí, ese fue el título de un programa que hicimos con yo desde la parte periodística y Juan Pablo Rivas que me acompañó como camarógrafo. Por ahí participó también Marcelo Irusta en algún momento, Ujú. y Evangelina Carulo como locutora. Yo en ese momento todavía fue prácticamente mi debut en televisión, y aludimos a unas 10 12 historias de aquí de la región y de la zona,
Y ahí me quedó esa historia. Me pareció que los sucesos y los personajes son fundamentales en el relato, fundamentales como fuente inspiradora de cualquier relato. Y claro, si tuviéramos que hacer la película, sería el protagonista, el Tata Dios, actores de reparto, pero también importantes, Rufino, ¿no? ¿Cómo era? El otro... Jacinto Pérez. Jacinto Pérez. Su colaborador inmediato, Cruz Gutiérrez, sus dos lugartenientes. Santa Marina. Y Santa Marina también, como un protagonista oculto de esta historia. Y Rufina Pérez, que es la que él cura y que le da tanta fama en Tandil, ¿no? Claro, Rufina Pérez es el punto de partida. Rufina Pérez y Ramón Gómez, su esposo, que es el que lo trae, ¿no? Claro, el que lo instala. El que lo instala. Ahora arreglense ustedes. Lindo ¿no? personaje les trajo, ¿no? El precio que hay que pagar. Lindo personaje. Bueno, Horacito, vos cuando veas que nos extendemos mucho o lo que sea, ya lo vas a ir manejando vos. No sé si tenías pensado quedarte hasta esta hora. No sé qué hora es. Son 12:52. Vine con tiempo, casi una hora le hemos dado esta historia. Sería importante saber todo el día que quieras, porque me encanta tenerte acá. Sería importante, te agradezco mucho este espacio y sería importante saber qué han percibido, si les ha gustado esta historia, si la conocían, si hubo gente que la conocía, de nuestros oyentes, de tus oyentes. Ya me los estoy apropiando. Son tuyos. de los oyentes. Yo solo soy una herramienta acá, un instrumento. Y bueno, el interrogante, después vamos a ir aludiendo a otros personajes que han tenido ribetes salientes, como para que su historia haya sido atractiva, más allá de que quizá para ellos no haya sido la mejor que hubieran querido encontrar, ¿no? Historias de vida. A esta se la perdió Hollywood, podemos decir. Por el momento. Netflix, no sé. Netflix Netflix anda buscando historias y está encontrando muchas de estas. Así que probablemente estos cineastas jóvenes que pululan ahora, afortunadamente, ¿no? Por distintos pueblos, lleven esta historia al cine. Una Lucrecia Martel o una Vera Fowell. Hay montones, hay montones. Hay montones. No estoy muy al tanto de los nombres, estas que mencionaste las conozco. Cine argentino, como el Xavier Rafazo y eso que han hecho pelis que rescatan este tipo de historias. Sí, sobre todo en medios metrajes, cortometrajes, no sé si cortometrajes, pero medios metrajes seguro, y que son sucesos que salen del anonimato, del ámbito son local. Casi que leyendas rurales, urbanas, que han quedado y que, alguna vez predijeron un día del juicio final en Tandil, en la piedra movediza. Mirá lo que hubiera sido. Para quien conoce Tandil, que además es un entorno natural muy, muy interesante, porque es un pedazo de sierra en medio de la llanura, ya también le agrega un condimento muy lindo. Sí. Bueno, y nos vamos a ir escuchando a una banda que se llama Intérprete Desconocido y su cantante es de Tandil, precisamente, el Facu Dalmacio, por eso la quise poner. Horacito, muchas gracias por haberte acercado, es un placer, yo te veía de chico, no es por pasarte el documento por encima. Soy viejo. Y es un lujazo tenerte acá. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchas gracias por la invitación espontánea que me has hecho para integrarme acá, para estar participando del aire. Esto es una pasión que uno tiene desde hace muchísimos años, unos cuantos, ya 20 largos, y bueno, espero que haya servido, que sirva de algo esta historia, y si no sirvió de algo, por lo menos que hayan pasado un lindo momento escuchándola, ¿no? Claro que sí. Nuestros oyentes. Bueno, nosotros también aprovechamos para despedir